Buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a explicar acerca de nuestro proyecto. Nuestro proyecto trata sobre la antena F invertida FIFA de doble ranura en paralelo. Los integrantes somos Wilson Álvarez y mi persona Juan Pablo Gutiérrez. Bueno, análisis y recursos para el diseño. Bueno, primeramente se sabe que las antenas FIFA se caracterizan por ofrecer una buena cobertura, son buenas ofreciendo capacidades multibanda, una facilidad eh, de producción por su tamaño miniaturizado. La antena opera en 2.45 GHz, además de poseer una rectena que se encarga de la recolección de la energía. También este tipo de antenas FIFA son partes de antenas con parche. Se encargan de brindar un sinfín de posibilidades debido a su capacidad de adaptarse en perfiles irregulares. Eh, Además, usan tecnologías modernas de PCB y se usan por sus bajos costos de producción. Algunas aplicaciones que ofrece este tipo de antenas destacan, en su mayoría son en la aviación, en el uso de telefonía celular, para los satélites, implantes biomédicos, entre otros. Estas antenas, esta antena tiene dos ranuras paralelas de 2 milímetros de largo y 26 milímetros de ancho, que permiten un acoplamiento capacitivo. En esta antena existe una acumulación de corrientes alrededor de los bordes de la ranura, pero se resuelven con la resonancia del parche existente, lo que mejora el rendimiento de la antena. Las dimensiones de las ranuras se optimizan mediante las ecuaciones que se han resuelto más adelante. Finalmente, estas dos ranuras paralelas del parche ofrecen una mejora significativa en la pérdida de retorno de alrededor de unos 42 decibelios sobre un ancho de banda de 3.02%. A continuación se va a ver los métodos de resolución. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Álvarez y a continuación voy a explicar acerca del planteamiento de la solución. Para empezar, se tuvo que calcular primeramente lo que son los parámetros de la antena. Como mencionaba mi compañero, se trataba de una antena F invertida y ya nos daban previamente lo que es una ecuación para calcular los valores de las ranuras correspondientes. En este caso, el proyecto solicitaba que se trabajase a una frecuencia de 2.4 GHz, la cual fue colocada como una de las variables principales, como se observa en las primeras ecuaciones. Y nuestro objetivo principal aquí es hallar primeramente el valor del ancho que va a tener el sustrato de la antena respectiva. Este valor fue calculado en base a los materiales con los que se iba a hacer. En este caso nos dio una permitividad de alrededor de 2.1. El valor de H es un valor característico que nosotros obtuvimos de ciertos datos técnicos de esta misma antena correspondiente, y los valores de L más W que se convirtieron en lo que correspondía al valor de lambda cuarto según la teoría previamente revisada. Este ancho nos dio alrededor de 0.022, que vendría a ser alrededor de los 23 milímetros. Ya. Luego de eso tendremos que calcular el ancho y el largo que iban a tener las dos ranuras, ya que de eso se trataba este tipo de antena, por lo cual tenemos una ecuación la cual constaba en el documento de las antenas respectivas. Lo único que tuvimos que hacer fue reemplazar los valores correspondientes y nos daba que el ancho que debe tener cada ranura debe ser alrededor de los 2.08 milímetros. Siguiendo con esto, se hizo algo similar para lo que es la altura de la ranura, pero esta debía cumplir una condición que debía ser mayor o igual a 0.03, según la ecuación que se presenta para lo que es la ranura de B. Y al momento de nosotros reemplazar los valores respectivos para corroborar que efectivamente sobrepasamos ese valor, tenemos que nos da 0.31, es decir, estamos en el margen mínimo correspondiente. Y el valor que nosotros tuvimos a hallar es el de 20 milímetros para el valor de la ranura B, que es lo que se observa aquí según la gráfica. Ambas ranuras van paralelas entre sí y van a tener tanto las mismas dimensiones la primera como la segunda. A continuación tenemos lo que es el cálculo del BSWR,
Para esto se solicitaba que se tenía una impedancia característica de 50 ohms y se trabajó con 25 para lo que es la otra impedancia, es decir, Z sub 1, y se calculó que se tiene un coeficiente de reflexión de alrededor de los 0.33. Para hallar lo que es el BSWR se utiliza la ecuación que se vio en clase y sale alrededor de 1.98. Estos valores van a ser comprobados más adelante en lo que se corresponde a las gráficas junto con la simulación de la antena. Por último tenemos lo que es la ganancia. También se solicitaba que debería ser mayor o igual a 6, y con el área efectiva que nosotros calculamos en base a lo que hallamos de W sub S junto con las dimensiones de A y B, pudimos determinar que se tuvo una ganancia de 6.78 decibelios basándonos en los valores que nosotros habíamos hallado previamente con las ecuaciones. Como siguiente punto tenemos lo que es el desarrollo de la solución. En esta ocasión voy a demostrar cómo se desarrolló lo que es el diseño, el modelamiento 3D de la antena junto con las gráficas respectivas. Como se puede observar en lo que es el programa de ANSI, se tiene lo que es la simulación de la antena F invertida con doble ranura paralela, que es lo que nosotros calculamos. Me pregunta si se visualiza correctamente. Este tipo de antena se la simuló a una frecuencia de resonancia de 2.4 GHz. Además también se verificó que no se generara ningún tipo de error, el cual se puede validar tal como lo estoy mostrando. El programa nos precisa que no se encuentran errores tanto de montura de texturas, de modelamiento de 3D, ni lo que correspondería a lo que es el patrón de radiación. También para corroborar los datos tanto del A y B que calculamos anteriormente, observamos aquí en lo que es el valor del tamaño de X, que corresponde a la línea que se está marcando de púrpura. Vendría a ser el largo de la ranura. En esta ocasión difirió ligeramente, ya que se había establecido cerca de los 20 milímetros, pero en este caso se puso por efecto de diseño 19.8. Algo similar ocurrió con los otros parámetros. Sufrieron ligeras variaciones, pero no afectaron significativamente al resultado. Aquí también se puede observar en la parte del sustrato 3, que es lo que corresponde al ancho que nosotros calculamos. Tenemos alrededor de los 21 milímetros. Para lo que son las gráficas y las simulaciones, tenemos primeramente lo que son los parámetros S. Si se observa aquí, tenemos la gráfica respectiva de los parámetros S, pero en esta ocasión tuvieron diferentes, por así decirlo, distorsiones con respecto a la gráfica, ya que esta presenta dos picos de bajada en lo que correspondería a la frecuencia cercana a 2.20 y para la frecuencia de 2.5. Es algo un poco, difiere un poco con lo que respecta a los cálculos teóricos que se hicieron. Lo mismo ocurre para la gráfica del WSRW, quedó alrededor de exactamente la misma que para los parámetros S, pese a que según la simulación no se encuentra ningún error de tipo de simulación, entre otros. También se consideró en lo que es el diseño de la antena principal la región de radiación que se puede observar es el cubo de morado que estoy marcando, que se lo hizo con material vacío para que se pueda simular con normalidad. Y con respecto a lo que tenemos de las gráficas que previamente ya había mencionado, esa vendría a ser la solución que se tendría para esa antena F invertida. A continuación mi compañero. Gracias. Bueno, y finalmente para la parte de las conclusiones, hemos sacado que el software de ANSYS nos permitió realizar un modelado y la simulación en 3D de esta antena invertida de doble ranura en paralelo, lo que nos brinda la posibilidad de simular otros tipos de antena pifa para poder analizar sus beneficios en la propagación de señales de radio y estudio, gracias a este software. También hemos podido resaltar que con esta antena de doble ranura paralela utilizada durante este proyecto, se ha superado la capacidad de una antena con ranura en forma de U. Como mencionaba el PDF acerca de esta antena, no solamente en rendimiento, sino también
que refleja un menor costo de fabricación, por lo que la ranura doble paralela representa una alternativa prometedora para sustituir a la ranura en U en este tipo de escenarios, para estas aplicaciones. Y por último, para mejorar la capacidad de esta antena, se debería implementar un rectificador, el cual se encargará de convertir la energía de radiofrecuencia recibida del tipo DC con una frecuencia central, lo que reducirá la cantidad de circuitos planos que se necesitan para realizar la antena para recolectar la energía. Eso es todo y muchas gracias por la atención.